Nos encontramos en Cucayo y dentro del proyecto de Líbana en el recuerdo de sus gentes, hoy voy a hablar con Luisa Ollal, vecina de aquí de Cucayo, para que nos cuente un poco su vida. Oh, ya la tengo muy pasada. Luisa, ¿dónde nació? Aquí, en Cucayo. Aquí en Cucayo. ¿Cuántos hermanos eran? Ay, éramos cuatro Cuatro hermanas. hermanas. ¿Y cómo fue su infancia? ¿Agricultura, ganadería? Oh, muy pobre. Sí, Muy pobre lo primero. sí. Sí, que nos dejábamos solos, tan chiquitines. Para irse ellos a trabajar, sobre todo la hierba. Pero bueno, Y bien. trabajando en las tierras mucho también. Sí, sí, mucho. Nos tocó mucho eso. Sí. Desde marzo hasta octubre, que sacaban la patata y la burona y las alubias y frijoles. Sí. ¿Y a la escuela fue mucho o por el trabajo No. tuvo que ir menos? Para lo que podía fui mucho y se me daba bien. Sí. A mí la escuela se me dio muy bien, siempre. Y tenía otra hermana que todavía mejor. Sí, eran muchos niños y niñas, porque entonces aquí en el pueblo vivía mucha gente. Hasta 80 éramos. Unos sentados por el suelo, otros en bancos, otros basados. ¿Se recuerda cuántas becerías había aquí en el pueblo? Pues De había, ganado. sí, el ganado, las vacas y los corderos. ¿Las vacas a dónde se llevaban? ¿A qué sitio se Al solían monte. llevar? Sí, Cada uno iba con las suyas hasta que iban a Pineda, hasta que subían al puerto. al puerto, y después ya estaban solas. ¿A Pineda se subía como ahora, más o menos en fechas Sí, o antes? siempre sí. Siempre en junio, normalmente sí, en junio. en junio, sí. A primeros, a mitad, a últimos, según la nieve que hubiera. Claro, y ahí aguantaba hasta que empezaba a nevar y entonces Sí. era cuando ya en No, noviembre... se traían las derrotas. Se traían antes a las A derrotas. las derrotas. Mm. Y estaba mucho, todo el tardío estaba en la casa. Sí. Sí, a mí me tocó mucho ir con ella. Hasta Bistuey andando, Sí. que se metían en los riberos para lado de Caloca. Las vacas entonces, que eran la mayoría tudancas. Sí. Después ya entraron las suizas y después ya otras, ya las rojas y las angus pero primero solo era el tudanca. Había en el pueblo muchas ovejas, Sí. cabras. Sí, había Claro, rebañegos que esos trababan mucho. Sí, en casa de los de Rosa siempre tuvieron ovejas Sí. y en los del abuelo también. Y después había las becerías del pueblo. Había una en Dobre y otra en Cucayo. Y se mezclaba mucho. Se mezclaba. Las de Dobre venían por ese camino de arriba y se juntaban ahí. Ya sabían la hora y sí, después con las ovejas todo el día. Eran más malas, más tontas. Sí. Eran años de mucho trabajo. Mucho. Y cesteábamos al mediodía y ordeñábamos las cabras y las comíamos. Llevábamos un tanque, ni colador ni nada. Lo que pasaba ahí. ¿Se hacía en las casas, se hacían quesucos para No, la casa? no, poco. En abril cuando más parían las vacas, entonces sí se hacía algo de queso. Pero si no, no. Mucha manteca salía entonces. Manteca, sí. Manteca. Yo me acuerdo de ir a Potes con manteca. A vender mantecas. A vender manteca. Se bajaba los lunes Los al lunes. mercado. Que vendían las de Santander, Sí. Bienvenida, ¿cómo se llamaba la otra? Carne, y la otra, Eran 3 renoveras. Las Lo renoveras. llevaban todo. Huevos, mantecas, Quesos, todo. queso y todo. No, aquí no se hacía mucho queso, no. Lo comíamos, sí, hacíamos queso para el verano. Unos quesucos, y no estaban buenos, los llevabas al prado y le pegabas, sí. Era un viaje largo desde aquí hasta Potes entonces, porque... Y andando, detrás del burro. Claro, había que ir andando con el burro. Detrás del burro. Que llevabas patatas para abajo
y luego para arriba pues traía los recados. Aceite, bueno, eso ya seco, ya. ¿Ya se subía al oscurecer por Sí, las sí. retuertas o Y pues, las retuertas con nieve. Oh. también? Madre mía, una vez subí yo con una señora mayor, traía el burro de nieve colgando, nosotras no éramos para andar ya de frío. Y me acuerdo que llegué a casa y me bañó mi madre, tenía una caldera grande y caliente. Como no había agua caliente, pues lo calentaban, lo echaban en un balde grande, sí, teníamos un balde grande para bañarnos. Oh. En la escuela, en esos años que fue a la escuela, que había estufa de leña o nada. Nada. Ibas a la escuela y llevabas los pies helados de nieve. Venías al mediodía, los calentabas un poco, que nos secaban los escarpines aquellos que guardaban agua, otra vez. Y después ya discurrieron que le hagamos una lata de sardinas de esas redondas con brasas. Con brasas. No, y valía mucho. Sí. Después ya trajeron Una estufa. una estufa de leña. Sí, ay, cuando aquello, la gloria nos vino. ¿Duraban mucho los maestros aquí o...? Oye, yo tuve una de San Sebastián 9 años. Y éramos 80. Y nos manejaba todos de madre. No se quedaba ninguno sin la lección. Que no se movía nadie. Pues ya, era. El año pasado tenía 102 años y no se había muerto. Y de unos muchachos de San Sebastián, por ahí muchos que la conocían. Y ya tenía 102 años y no se había muerto. Cuando se salía aquí de lo mismo de Dodres que de Cucayo, porque se hacía, en el pueblo se hacían las carrales, se hacían aperos de labranza, Sí. y eso se llevaba todo a la parte palentina. Sí. ¿Por Lo dónde se llevaban en pasaba? carro. ¿Por dónde se pasaba? Sí, por la luz. Por Aruz. Por- ¿Todavía conoció las ruinas de los restos donde estaba la ermita ahí al pasar la luz? No, conocí las ruinas, allí ladrillos y teja y todo Sí. eso sí lo conocí. Que íbamos por ahí al extraperlo. Al extraperlo. Íbamos ¿Fue a- más de una vez al extraperlo? Más de 20. Sí. ¿Y Sí. cómo eran esos viajes? Muy duros. Muy duros, todas las noches andando. Porque ibas y cargabas, y para que no te cogieran los Los guardias, guardias. había que pasar una ría en Cervera. Ay, yo la temía, que te ponías encima al burro, pero se tapaba el burro hasta arriba. ¿Y a qué pueblo se solía ir? Yo fui mucho a Roscales, A Roscales. a Roscales. Es un viaje largo, ¿no? Sí, y yo iba siempre con mayores. Siempre me echaron. ¿Y dormir? ¿Dónde dormían cuando iban en esos viajes? ¿En el Por carro? el camino. A dormir, vendíamos a dormir mucho a Resoma. Y después ya de día, como para aquí no venían, pues ya vendíamos. ¿Y qué era lo que más se llevaba cuando se iba a esos viajes para después traer otras cosas? No se llevaba nada, el dinero. Sí. No llevaba nada porque los de Bárago iban mucho y llevaban mucha fruta. Pero aquí no había poca fruta. Y bueno, así Y se fuimos tirando. y se traían sobre todo pues, alimentos que había que coger en esos sitios, ¿no? Que aquí Lo igual no se traíamos tenía. trigo y lo volvíamos a la fábrica de Cervera. Y después ya lo traíamos en harina. Se traía ya en harina. Y lo cernías aquí y lo vendías en potes. Y algunas veces los guardias Sí, requisaron. a mí nunca me pillaron. A mi padre le pillaron una vez. Y se quedaban con todo. Sí, te lo quitaban ya la... Y había una multa también con ello. Después, esa vez Después ya de más una tarde. multa. Qué peripecies, ¿eh? Eran unos- Y ahora que no daban un palo al agua. Y Luisa, ¿qué nevadas Sí. conoció aquí? Enormes. Muchas, yo conocí una de 1,5 metros. Uy, nos fuimos a doble en no sé cuánto tiempo. Y claro, quedaban comunicados durante muchísimo tiempo. No, de momento que paraba de nevar ya estaban haciendo la huella. Y la hacían de aquí a Bárago, los de Bárago tenían que venir hasta el río.
Los de Bárabo. Pero desde aquí hasta el río hay un buen trayecto. Sí, hay un buen cacho. Y luego las retuertas. Claro. Se iba siempre por las retuertas, como no había carretera. Diría que cuando había alguna persona se ponía enferma en aquellos años cuando no había carretera, ¿cómo se le bajaba si no subía el una médico? escalera de pino. Le ponías una manta, la atabas, y después echabas otra encima y así se llevaba. Y se iba turnando la gente para Sí, llegar hasta sí. Bárabo. Hasta Bárabo. Uf, Oh, qué tiempos aquellos. qué tiempos. Más pobres, más pobres. ¿Y cómo eran las fiestas aquí? Era un momento donde se juntaba la gente. Bueno, era el momento de agosto. diversión. En Cucayo se hacía San Esteban y en Sí. Doble se hacía San Roque. Y venía un gaitero que había en Tudes, un pastor. Macario. Macario, ay, te acuerdas de él. Macario, sí. Era pequeño, sí. yo me acuerdo Macario de fue él. mucho a las fiestas de Sí, toda de Líbano. para aquí, Mm. porque no había gaiteros ni nada. Después había un Caloca, el Chepas, no sé si le Sí, conoces. y era una fiesta donde ya me imagino que las mujeres y los hombres, los jóvenes, ya empezaban a mirar a ver Sí, lo que había. lo que había, Lo que había. ¿eh? A ojear. A ojear, porque había pocas oportunidades entonces, Pocas, ¿no? pocas. Normalmente se casó mucha gente En fuera. entre los dos barrios también, ¿no? Muchos, Pueblos, muchos. como Páramo, Con pero familia no, y claro. todo, sí, sí, muchos, muchos. Porque claro, aquí había una incomunicación total, hasta que no se Sí. hizo la carretera, una No, no, incomunicación no. total. No vendía, en Bacayo había mucha juventud. Una vez me dijo, en otra ocasión que le hice una entrevista, que se casó con Desiderio en el año 1959 y que se casaron con el cielo y la tierra como testigos. Sí, Porque fue verdad, fue verdad. era duro, eran momentos Muy duros. duro, qué lelar, Y qué que, lelar. y que después él trabajó en la carretera y que compraron una casa Esa que les casa. costó, en su momento me dijo, 100.000 pesetas, Sí, 94.000. 24.000, 94, es esa. la que está ahí. Esa. Sí, y que en poco tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, la pagaron Sí, y salieron adelante. sí. Mm. Después ya vivimos un poco. Ya teníamos Más desahogados. unas vacas y, Sí. y ganado y eso. Se vendían los corderos en septiembre, octubre. Y era lo que te solucionaba. Claro. Pero, En aquellos años, además, el tener una persona, una pareja, era más difícil que ahora, ¿no? Estaba ¿qué hacer? ¿Qué hacer? bastante Ahí? complicado. Muy complicado, hija. Sí. Me dio mi padre. Había que verse una- escondidas la mayor parte de las veces. Sí, sí, sí. Él le tocaba alguna vaca y a mí me dieron una y con aquello fuiste liando. Claro. Iba pariendo, iba... ¿Y cómo eran las navidades aquí? No, poca cosa. Poca cosa. O sea, aquí castañas y turrón no lo vimos hasta que no éramos grandes. Sí. Nunca. Y la gente, por ejemplo, que no sabe lo que es el plato que siempre fue importante aquí en Líbano, en las cocinas, que es la chanfaina, ¿le Sí. puede decir en qué consiste la chanfaina, cómo se hace? Uy, la chanfaina lleva mucho tiempo. ¿Y qué ingredientes? Lo primero, hígado, es el hígado. Hay que cocerle y estar bien cocido y después migarle y después hay que echarle huevos, mantequilla, 2 o 3 cosas. Es un plato fuerte, Muy fuerte, Muy fuerte. muy fuerte. pero era el plato típico De las las navidades. y en las fiestas, ¿no? En fiestas Sí. importantes. Sí. No, las hacíamos más cuando se mataban los chones o en las navidades. Porque aquí en casa también siempre hubo cerdos para Sí. casa e incluso para vender jamones o Sí, los lomos. entonces sí, se vendían los lomos, los jamones. ¿Qué te quedaba? Los patos, me acuerdo yo de bajarlos
a la panadera de Potes, Sí. que es doña Susana. Susana, la panadera, sí. Y tenía una hija que se llamaba Susana. Sí. Y otra, ¿cómo se llamaba la rubia? Susana era morena. La rubia, ¿cómo se llamaba? Que esa trabajaba como una loba. Y también se aprovechaba cuando paría la chona para tener los chonucos y bajarles a potes a Sí, vender, a ¿no? vender. Se vendía Tenía mucho. una rabia. Y eso había que bajarles también El carro. en carro. En un carro. Y si no, yo procuraba de venderlos para no volver a casa con ellos. Y la luz era otro problema en las casas, ¿no? Porque Hombre, la luz. Bueno, en mi casa no había más que 2 luces. Sí, teníamos una trampa que por allí la subíamos de noche a las habitaciones y por el día la bajábamos a la cocina. y también para ir al invernal o a algún sitio de noche se llevaba El farol. El farol era importante. Hoy le había todas las casas el farol. Sí, sí. Después, como no había luz por los pueblos, para ir de una cuadra a otra era cuanto más se usaba. Y se acuerda de cuando, me imagino que vendrían pobres de muchos sitios, gente que se Mucho. quedaba aquí, ¿no? Sí, los portales. Los portales. Gente que no tenía nada. Nada, Y nada. se les ayudaba, se les Había daba. uno que utilizarla, el Sí. de Lobeña. Sí. Ese venía mucho. Y siempre se les daba algo, Sí, siempre. siempre. Y una taza con leche y pan a No muchas faltaba. casas. Sí, se les daba. No lo comían bien los pobres. Lo agradecían mucho cuando les daban de comer. Y en las navidades, después cuando llegaba el Día de Reyes, había algún regalo. Ya, unas nueces que echaban y un par de manzanas y con eso pasaba. ¿Alguna muñeca de trapo o no? No. No. Las que hacíamos nosotras, que no teníamos idea, pero algo sacábamos. ¿Y a qué se jugaba cuando se era, Pues no sé, era joven, niño? al calvo de Cuaresma se jugaba muchísimo. Calvo. Al calvo. Y después arriba con las batas jugabas a la chona, a la galibarda. Eso, la galibarda la tirabas y como no acertaras te hacían sacar una pina con los dientes. Aquello era terrible. Eran juegos de... Un burro, juegos de pastores, juegos de Sí, pueblo de de aquellos pastores, años, ¿no? sí. ¿No había otra cosa? No había otra cosa. Hay a las navajas, se jugaba mucho a las navajas. A tirar la A navaja. tirarlas, sí. Había no sé cuántos juegos, sí, a las navajas se jugaba mucho. Aquí en estos pueblos donde tardó tanto la carretera en llegar, Sí, se cantaban muchos romances. muchos. Pero los cantaban las viejas. Sí. Nos los enseñábamos y no hacíamos caso y se olvidaban. Pero sabíamos muchos. Era como que te entendías. ¿Y cómo se hacían en las Navidades cuando se cantaba el ramo? ¿El ramo cómo se hacía? El ramo se cantaba en la iglesia el día de ¿Y de Nochebuena. qué se hacía? ¿Qué lo solían Bueno, hacer? pues él le decían hacer un triángulo y le llenaban de flores y rosquillas y manzanas. Sí, Y lo llevaban las mozas a sí, la iglesia. y el que se tallaba, el que tenía que ir aquel año a la mili, era el que tenía que llevar el ramo al altar. Sí, eso estaba bien. Y se cantaban los aguinaldos. Y los aguinaldos. Puerta por puerta, de cucaya a dobles o de dobles a cucaya. Se cambiaban. Sí. Siempre se tropezaban a mitad camino. Se cambiaban unos con Y otros. tenían unas, lo llamaban ajas, que por el tardío iban al monte y cortaban avellanos y los abrían. Y para ir de dobles a cucayo encendían las ajas, unas luces tan Era guapas. una especie de antorcha Sí. para iluminarse. Sí, de troncos de avellano. El tronco de avellano. No eran muy delgados, no, los hacían estillas y ardía como
ardea muy Y bien. como el ganado, los lobos venían mucho por Dobres. Sí. Ayer estuvo el oso ahí, Sí. pero... Ay, 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 ay. Ahora está mucho. Ahora Sí, está no mucho. se va. En el año 1975 deciden abrir el bar Peñaprieta, el bar que está ahí a la orilla de la carretera. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Pues ¿Veían, no que, sé. veían que venía gente al Sí, pueblo a conocerle? Sí, sí. Las vimos y tuvimos mucha gente Sí. en ese bar, sí. ¿Se daban comidas? Sí. ¿Qué era lo que más quería la gente? A la hora de Huevos comer? y chorizos. Lo que más. Huevos y chorizos caseros. Y patatas fritas. Sí. Esos hoy le pegaban. Ahora ya no, ya menos, ya no. Bueno, ya, Y allí, cena. allí estuvieron durante muchos años en el bar. Sí. Y Luego- después cuando decidieron hacer esto, que yo, ay, esto fue en el 2005 ya. Sí. En el 2005 ya, 2005. casi han pasado 20 años. fíjate Y ya. lo abrieron 4 de sus hijos. Sí. Y bueno, y aquí sigue un poco la tradición De aquí. de la hostelería, Sí. ¿eh? Atendiendo a la gente, Sí. que es lo que se debe hacer. Ya, de si no, se escapan. ¿Cuánta gente conoció aquí en este pueblo? Mucha. Vecinos muchos. Muchos, muchos, muchos. Ay. Muchos. Ya no quedamos nadie, ya unos pocos. Ay, ay, ay. Todas las casas estaban llenas. En unos había 9, en otros 10, en otros 13. Había 2 casas de 13 personas. Ah. Y salimos acá. Y salieron to- adelante. y todos con salud. Sí, sí. Hasta pasamos muchas peripecias, muchas mojaduras. Yo pasé muchísimas mojaduras. Como era la mayor, a la burra, era fea. Y a las peñas iba también a por hierba. Sí, Y acebos también, ¿no? sí, pesaba muchísimo. Los acebos era en invierno cuando nevaba, ¿no? Sí. Y luego tenías que picarlos en un cocino para echárselo a los... Aquí le gustaba mucho cuidarlos y después llevarlos a Cervera. Valían dinero. Entonces había mucha salida a Cervera, Sí. mucha, y ahora ya nada. Y le ha gustado hacer postura, hacían escarpines, Sí, Sí. sí, sí, para casa. y sí. hilar siló. Y cargar y hilar. Yo sí, yo hilé Todo. mucho. Aquí la mayor parte de la gente... Sí, sí. ¿Había Pero ovejas? ahora no hacen nada. Claro, había ovejas y A era así. hacer huergapotes, eso sí se les da. Y nosotros nunca salimos, nunca. Siempre aquí, siempre. Lo que aquí se hacía mucho baile, Sí. eso sí. Porque Pero cuando nada. cuando uno se casaba, en aquellos años, normalmente la boda se hacía en el pueblo. Sí, Se invitaba a la familia, a los sí, se vecinos. invitaba a la familia y se hacía. Al mediodía en la una casa y a la noche en la otra, según donde fueran los novios. ¿Y se solía hacer el viaje de novios? o- No, nada, que no había Normalmente no. dinero. Claro. ¿Dónde ibas a ir si no tenías con qué pagar? Pero siempre había, yo me recuerdo de las coplas que se cantaban y eran muy sí. ingeniosos, la gente Hoy, cantaba... aquí yo tenía a mi madre, discurría cantares como una máquina. Ay, cuánto discurrió cuando el túnel también, que hicieron unas coplas a don Alfredo. Sí. Entre ella y don Marcial lo hicieron todo. Ah, Don Marcial fue un sacerdote muy querido. sí, aquí él llevan así. Y en el pueblo, porque estuvo en el mucho pueblo, tiempo sí. aquí en... Y era muy generoso. Sí. Iba a ver los enfermos, Era buena persona, sí. buena persona. Sí. Y además ayudó mucho a que saliese adelante la carretera. Ay, muchísimo, mucho trabajo el pobre. Entonces, ¿Y se recuerda cuando se abrió la carretera? Cuando ya se abrieron los túneles, se hizo el Sí. puente abajo de Embárago sí, sí, y sí. se abrió la carretera, se hizo una fiesta. Sí, se hizo una fiesta, sí. Que vino el ingeniero, don El Alfredo. vendero, pero no le gustaban las fiestas. No, le cantaron muchos cantares.
muchos dieron de comer al pueblo. Entonces empezó a pinarse el pueblo. Sí, porque claro, toda la gente, la mayor parte Claro, de los podía- hombres del pueblo trabajaron en la carretera. Ganaban 8 pesetas diarias. Recuerdo yo de mi padre que cobraba. Entonces era un jornal. en Sí, aquellos años. nunca se vio aquello, hasta que no vino la carretera. O sea, Mucho valió, que mucho significó ayudó. para los vecinos mucho la carretera, Mucho. económicamente. Económicamente mucho, hombre. Y aquí la leche también No. venían a No, recogerla, no vendían. Una vez vinieron, pero empezó a nevar y no podía, No no volvieron. se podía abrir todos los días. Claro. Y se dejó de los de ya. Sí, sí. Pero una primavera nada más, ¿eh? Lo que hacían es engordar los gatos con la leche de las otras. Y así fuimos saliendo arriba. Y cuando un sacerdote decía misa, Ah, se íbamos plantaba todos. en el mayo también, No, era cuando cantaban misa. cuando la cantaba. Cuando Sí. la primera misa era cuando Sí. se hacía el mayo. Sí. Aquí hubo varios. El último, Elías, ¿no? Sí, El último. último Elías. Mm. Y don Teodomiro y Don Teodomiro también, sí. don Teodomiro también se hizo aquí. Mm. ¿Cuántos años ya? Sí. ¿Cuántos años ya? El pobre, ¿cómo va la vida? Sí. Cuando te das cuenta estás acabando. Pero, Han sido años de mucha lucha. mucha. De tirar para adelante. Sí, aquí trabajó mucho la gente, mujeres y hombres y todo. Y si iban a jornal, vete a arar, vete a abonar, bueno, Yandelón era todo tierra. todo tierra. Y aquella parte de allí, toda, desde abajo, desde el río hasta arriba, Sí. todo era en tierra. Si no salíamos de la tierra, hombre. Que el trigo, que las habas, que las patatas, que el maíz. Pero bueno, ahora uno puede seguir Ah. disfrutando de, Ahora de- todo, de todo la el familia. dinero, todo ¿eh? el dinero. Que uno puede seguir disfrutando de la familia y por lo menos Ay, saber eso. que, Ay, sí. saber que hay- Ay, no hay mejor que la familia. Claro. La- Claro. Pues nada, Luisa, Ay, bueno, muchísimas gracias Dios te lo por esta pague. entrevista Y a ti también. y ha sido un placer Bueno. hablar con usted.